todos, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a esta nueva sesión de las novenas jornadas para semilleros de investigación de la Universidad Cooperativa de Colombia. Es un privilegio tenerlos nuevamente en esta hora de la mañana. Gracias a la profesora Yasmín Bonilla Santos por su participación, por unirse a esta estrategia de bibliotecas activas que hace el sistema de información bibliográfico Multicampus. Gracias, Alexander, también por la gestión. Y bueno, antes de iniciar, me gustaría también compartirles algo. Y es que a ustedes les llegó esta agenda, ¿cierto? Les debió haber llegado a sus correos. Y si no, pues ahora al finalizar en la pieza publicitaria pueden escanear el código QR que aparece allí y pueden descargar la agenda, ¿sí? Contarles que esta segunda sesión inició el lunes 16 de septiembre, que ustedes podrán disponer también de las grabaciones. Ahorita les voy a compartir el enlace de las redes que nosotros manejamos desde el sistema de bibliotecas para que ustedes puedan desde allí visualizar las grabaciones, ¿sí? Esta semana hemos tenido uso de Turnitin en la integridad académica, redes académico-científicas, como por ejemplo crear un perfil digital en las diferentes redes sociales. También el tema de Civil Access lo tuvimos el día de ayer. Hoy estamos con estrategia de búsqueda de información de la base de datos de Scopus con la doctora Yasmín Bonilla, que está aquí presente. Y en horas de la tarde a las 3 tendríamos SPSS con Carolina Bonilla, que es el proveedor directamente de SPSS. Para que no se lo pierdan, recuerda que SPSS es un software que me permite también hacer análisis estadísticos, entonces va a ser muy importante para ustedes que están en este proceso también de hacer sus proyectos de investigación. Seguramente van a necesitar esos análisis de datos. Fundamental. Mañana tendremos creación de contenidos, cómo investigar con YouTube, con Leandro Argote a las 10 de la mañana. A las 4 de la tarde tendremos bioética con Angélica Milena Cárdenas Ruiz y el viernes cerraríamos nuestra sesión con selección de revistas para publicación, artículos de revistas indexadas, análisis bibliométrico y a las 4 estudio de variables básicas de investigación en el software Yamovis. Entonces, muy importante para que no se pierdan todas esas estrategias que tenemos y herramientas para ustedes en su proceso de formación en investigación. Entonces, sin más preámbulos, pues le voy a ceder el espacio entonces a la doctora Yasmín Bonilla. Bienvenida, profesora. El espacio y el micrófono es suyo. No sin Vale, antes, Judy, muchas discúlpeme, gracias. mi querida Yasmín, discúlpeme, yo tengo, y me permite el placer de presentarla el Ay, día de qué hoy. pena. No se Gracias, preocupe, Ale, muy compañera amable. Judy. Nuevamente, bienvenida, mi querida profesora Yasmín. Voy a poner mi cámara un momentito para que me vean los compañeros y no sea como tan impersonal la situación. La doctora Yasmín es directora del Grupo de Investigación Psicosaberes, categorizado en A en la última medición de grupos del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Información de MinCiencias. Es investigadora senior en MinCiencias con formación doctoral en psicología con orientación en neurociencia cognitiva y cuenta con una amplia trayectoria investigativa de alrededor de unos 14 años en líneas de investigación de más de 14 años ya, porque usted ya va contando, mi profesora, en líneas de investigación de neurodesarrollo, cognición social y neuroenvejecimiento normal y patológico. Ha realizado más de 10 publicaciones en revistas de alto impacto nacional e internacional indexadas en el sistema de medición Shimago, así como la publicación de 2 libros que les voy a leer los títulos: Neurociencia cognitiva, evaluación e intervención en daño cerebral por trauma cráneoencefálico, y el otro es Evaluación e intervención neurocognitiva en niños y niñas con dificultades comportamentales. Esta es nuestra ponente del día de hoy del Campus Neiva, pertenece obvio a el equipo de trabajo de la Universidad Cooperativa de Colombia. Y antes de que le ceda yo el micrófono a mi querida profesora, quiero compartir mi pantalla y mostrarles a todos la ruta para que lleguen a la base de datos que hoy vamos a mirar con la tutoría de nuestra ponente del día de hoy. Entonces voy a cortar mi cámara y voy a compartir mi pantalla
si ustedes me lo permiten. Y vamos entonces a ver cómo llegamos a esta base de datos. Como todos ya saben, tenemos una plataforma en donde está nuestra universidad y sobre esta pantalla, sobre esta plataforma, encontramos en la parte inferior al margen izquierdo un círculo con la letra B y A y nos indica ir a biblioteca. Damos clic sobre ese círculo y nos va entonces a abrir un menú que nos va a permitir llegar a las bases de datos. Vamos a esperar a que nos aperture ese micrositio y que esperamos que hoy nos funcione totalmente al 100% nuestra base de datos y nuestra plataforma. Y aquí encontramos un derrotero en donde podemos llegar a la biblioteca digital y lo que hoy nos concita es mirar las bases de datos. Entonces, en el tercer ítem, al margen izquierdo, en ese derrotero, vamos a dar clic y este nos va a llevar al menú de las bases de datos con las que cuenta la Universidad Cooperativa de Colombia. Aquí encontramos entonces estas indicaciones de cómo buscar información, que eso después nos dará punto para otra charla, y las tenemos en áreas del conocimiento. Nuestra base de datos es un recurso para hacer investigación y vamos a dar clic entonces en el ítem 6 y aquí se nos va a aperturar ya lo que compete a ese ítem 6 y vamos entonces, permítanme un segundo, a llegar a nuestra base de datos Scopus y simplemente daremos clic en acceso sin antes no dejar por fuera indicarles que siempre el acceso será con el usuario campusucc.edu.co siempre. Entonces, mi querida profesora Yasmín, ya mostré la ruta, ya dejo de compartir y entonces le cedo los micrófonos. Muchas gracias, Alex. Bueno, muchas gracias a todo el equipo por la invitación. Propiamente, pues nosotros como profesores en el campo de la investigación estamos mucho más orientados como a ese proceso y estos espacios para nosotros son fundamentales en tanto que nos permite también compartir con los estudiantes, con otros profesores también que inician en el campo de la investigación y propiamente también formarlos en ese proceso del conocimiento que permite no solamente crecer en ese campo profesional, sino también adentrarnos a temas de investigación, a temas también interdisciplinares que para nosotros son importantes dentro de nuestras diferentes disciplinas. Como decía Alexander, mi nombre es Yasmín Bonilla Santos, yo soy docente de la Universidad Cooperativa de Colombia, llevo alrededor de 10 años en la universidad y en este proceso pienso que me he formado con todas estas herramientas que nos brinda la universidad, que están disponibles para todos nosotros, tanto para estudiantes como para profesores y de igual manera para egresados. Es importante también dejar por sentado eso, que la universidad les permite a ustedes también como egresados acceder a las bases de datos de la universidad. Voy a compartirles pantalla para dar inicio con la presentación del tema que me compete. Me gustaría de pronto que me compartieran en el chat de dónde son, de qué campos son, de qué profesión o qué carrera están cursando, también para sí mismo poder conocerlos, poder orientarles un poco en función como de la experiencia con relación a la búsqueda científica, en estas bases de datos. Me informan, por favor, si pueden, en el momento en el que puedan ver mi pantalla. Sí, señora. Ya es correcto. ¿Ya? Sí, señora, ya la estamos viendo. Listo, Alex.
Bueno, entonces bueno, en esta mañana voy a compartirles propiamente, espérame aquí, generó un problema. Ya, listo. Bien. Ya, listo. Entonces, para esta mañana, pues vamos a revisar un tema muy importante que es la estrategia de búsqueda de información en la base de datos Scopus. Importante propiamente respondernos una pregunta que siempre es justamente la pregunta que nos invita al uso o al conocimiento de este tipo de herramientas. ¿Cómo realizar una búsqueda entre tanta información? Nosotros sabemos en este momento que estamos en un momento muy importante de la historia y es que tenemos a la mano todo tipo de información. Hace algunos años atrás, hace aproximadamente unos 15, 20 años, estas condiciones no estaban dadas. El uso de las bases de datos para esa época no era tan común, no era tan conocido. De hecho, los procesos de investigación se realizaban todavía dentro de estos procesos de búsquedas a nivel de bases tan amplias como Google académico y propiamente estos procesos de indexación, estos procesos de herramientas que son especializadas y que nos permiten con más detalle buscar información apropiada, no estaba dado en esa época. Importante para ustedes como estudiantes, como profesionales en este momento se están formando, saber que no tenemos un problema ahorita para acceder a la información. El acceso a la información es algo ya tan común y tan habitual que incluso en algunos momentos nos sentimos un poco agobiados por la cantidad de información a la cual estamos expuestos. En la academia justamente nos sucede lo mismo. En la academia estamos expuestos a tanta información que es necesario que nosotros entremos a comprender qué es lo que podemos revisar, qué es lo que podemos leer y hacer un proceso de selección justamente en lo que deseamos revisar y evaluar a la luz de algunas estrategias, evaluar lo que estamos revisando y lo que estamos, de qué estamos llenando propiamente nuestro conocimiento. Es importante comprender que si no hacemos estos procesos de filtro a través de bases de datos, a través de sistemas de indexación que tienen unas condiciones de cuidado y de rigor, lo más probable es que consumamos información que no sea confiable o que propiamente hagamos unos procesos de conocimiento con información que es errada. Entonces, tal cual como es propiamente navegar en un mundo tan complejo, asimismo es cuando nosotros nos elaboramos una pregunta y necesitamos encontrar una respuesta. Si no, realizamos las búsquedas apropiadas. ¿Por qué consideran ustedes que es importante utilizar una base de datos si tenemos un océano de información? Me gustaría de pronto que escuchar algunas respuestas de ustedes. ¿Sí? ¿Cómo normalmente ustedes realizan sus búsquedas? Cuando tienen una pregunta de investigación, no de investigación propiamente, una pregunta académica, ¿qué es lo primero que hacen? Abrimos micrófonos para que nos compartan la experiencia. ¿Qué me pueden decir al respecto? Pues cuando surge alguna pregunta académica, lo primero que uno hace es intentar buscar información para resolverla. Ok, Chloe. ¿Por qué medios lo realizan? ¿Qué hacen? ¿Qué tipo de estrategias buscan ustedes?
Profesora Yasmín, por acá por el chat escriben, buscar quién más ha trabajado sobre el tema y qué resultados ha obtenido. Eso es una buena respuesta. ¿Quién más ha trabajado sobre el tema, sobre mi tema, y qué resultados ha obtenido? ¿Sí? Pero bueno, cuando nosotros vamos a buscar a esa persona de quien ha trabajado ese tema, ¿cómo hago ese proceso de búsqueda? Eso también es una pregunta, ¿no? ¿Cómo hago para entender o para comprender quién sabe sobre el tema en el cual yo estoy investigando? ¿O quién me puede dar la respuesta de la pregunta académica que me ha surgido? ¿Sí? Es muy común que nosotros propiamente acudamos a lo más rápido, ¿no? Y es normal. De hecho, para nosotros, incluso desde la academia, también es muy normal preguntarle, decirle, oye Siri, por favor, respóndeme, dame esta respuesta, ¿sí? Tengo esta duda, ¿sí? Es muy común que nosotros acudamos a la inteligencia artificial, a los diferentes canales que en este momento se nos presentan y que es lo más rápido. ¿Por qué se da eso? Pues por la inmediatez, ¿sí? Y propiamente por la falta de tiempo que tenemos para poder hacer todo un proceso de evaluación de la información. Entonces, tenemos muchas herramientas, tenemos monstruos, yo le llamo monstruo a Google Académico, porque como decía mi hija, cualquier pregunta que tenga Google Académico se la responde. En este momento de la inteligencia artificial también se la responde, ¿sí? El problema está dado es en qué nos está respondiendo, qué es cómo podemos evaluar si la respuesta que nos está dando es la adecuada. Bueno, entonces eso es justamente los aspectos en los cuales nos llama a nosotros a centrarnos nuevamente dentro de ese campo académico y hacer uso de las herramientas que tenemos a nuestro alcance. En este caso, justamente esta base de datos Scopus es una posibilidad para que nosotros podamos tener un poco más de filtro en esos procesos de búsqueda. Esto no es solamente, aunque Scopus está ubicada dentro de las herramientas de investigación, yo considero que toda persona que quiera conocer un tema a profundidad debe realizar su proceso de búsqueda académica por una base de datos confiable. Toda persona que necesite, todo profesional que requiera formarse de manera disciplinar e interdisciplinar en un tema específico, es necesario que haga ese proceso de filtro de información. Vamos a mirar propiamente qué es Scopus. Scopus la conocemos como una base de datos de resúmenes y citas de literatura científica. Esta es una de las características de Scopus, que él me va a indexar los resúmenes, las citas de literatura científica y en algunos casos me permite acceder a los estudios científicos siempre y cuando sean estudios que se han publicado desde la condición de Open Access. ¿Qué cuenta o con qué cuenta Scopus? Scopus cuenta con información publicada por más de 7,000 editoriales de todo el mundo. Las principales editoriales están indexadas en Scopus. Su contenido pasa, que esto es supremamente importante y por ende, por eso casi siempre nosotros como investigadores y como profesores les orientamos y les sugerimos a ustedes que busquen la información en Scopus, porque Scopus tiene una condición y es que todos los procesos, todo el contenido que ingresa a Scopus ha pasado por un proceso de revisión y evaluación. En algunos casos de las revistas más especializadas pasan por un proceso de revisión doble ciego. ¿Qué significa que tengan esos procesos de revisión y evaluación? Significa que han sido un poco más objetivos a la hora de evaluar el aporte que está dando ese proceso de investigación. Es muy común dentro del campo de la investigación científica también caer en algunas malas prácticas. ¿En qué malas prácticas se puede caer dentro del proceso de la investigación científica? Se puede caer en el proceso
en el cual, por ejemplo, los productos o los artículos de investigación que están siendo publicados por una persona de mucha eminencia. Yo recuerdo que aquí alguna de las asistentes respondió que buscaba quién era experto en el tema, ¿sí? Muy valioso buscar a alguien experto en el tema, pero aquí viene algo muy importante que hace Scopus, y es que independientemente de lo valioso de la persona, perdón, que sea experta en el tema, pasa por un proceso, sus estudios pasan por un proceso de revisión y evaluación. Esos procesos de evaluación y de revisión, por lo general, en las revistas que están publicadas en alto impacto, que es propiamente Cuartiles Q1 y Q2, pasa por un proceso de revisión doble ciego. ¿Qué implica que sea un proceso de revisión doble ciego? Implica que la persona que evalúa, los 2 evaluadores o 3 evaluadores en algunos casos, no conocen la persona o no conocen la persona que envía el artículo de investigación, y de igual manera la persona que ha enviado el artículo de investigación no conoce quién lo está evaluando. ¿Qué nos garantiza esta condición doble ciega dentro de los procesos de investigación? Nos garantiza que va a ser evaluado a la luz del conocimiento que está aportando el estudio, y no frente de pronto a las subjetividades de pensarnos que como el artículo lo está publicando sutanito de tal, que es tan importante y tan eminente en esa área del conocimiento, pues no es necesario leer para probarlo, ¿sí? Eso suele pasar en algunas revistas, por ejemplo, que no tienen estas condiciones y estos alcances que tienen estas editoriales que manejan buenas prácticas en el proceso de publicación científica. Entonces, ya que hay una garantía, tenemos una garantía de entrada cuando revisamos esos estudios que están ubicados dentro de esos campos disciplinares o dentro de esos campos de investigación, e incluso como nosotros estamos dentro de un proceso a nivel disciplinar, es importante que nosotros podamos tener claro, podamos llegar al conocimiento actualizado. Ese conocimiento actualizado se nos da gracias a esos procesos de revisión y evaluación, cosa que no nos ocurriría si llegamos directamente a Google Académico. Google Académico es una de las bases de datos más grandes y pienso que es la base de datos que le permite a uno encontrar absolutamente de todo lo que necesite. El problema es que no te dice si eso que tú estás encontrando tiene un valor o tiene verdaderamente, tiene una evidencia empírica, tiene un proceso propiamente que garantice que esa información es una información adecuada, es una información confiable. La ciencia todo el tiempo se vive replanteando, la ciencia todo el tiempo vive avanzando, y hay cosas que se desaprenden, hay cosas que se reevalúan, incluso cuando ustedes ingresan a esos artículos de investigación, van a encontrar que muchas de la información que estaba en años anteriores ya está reevaluada o puede llegar a estar confirmada, ¿sí? Entonces, el poder utilizar la base de datos me permite a mí tener los últimos estudios. De hecho, ahorita que hagamos el ejercicio práctico, nos vamos a dar cuenta que ya en la base de datos vamos a encontrar estudios de año 2025. Quiere decir que ya las revistas han recibido o están haciendo ese proceso de evaluación para nuevas ediciones del año 2025. Me permite cumplir con esa condición también de que la información que estoy recibiendo es información actualizada. ¿Qué otro aspecto me permite la base de datos de Scopus a nivel académico y a nivel científico? Me permite hacer ese proceso de rastreo y de hacer un análisis y visibilizar la investigación académica del área en la cual yo estoy trabajando.
Es así, por ejemplo, yo trabajo dentro de un área disciplinar, que es la psicología, pero dentro de mi proceso de investigación, trabajo propiamente con el neuroenvejecimiento y de especial manera con la demencia. ¿Qué me ha permitido a mí esta base de datos de Scopus? Me ha permitido empezar a hacer ese proceso de rastreo. Yo rastreo todas las publicaciones que surgen, que van saliendo a la luz del mes. Tengo identificadores que me envían justamente los estudios que se van publicando. Esto me ayuda a mí también a mantenerme al día, a mantenerme informada de todo lo que está, los nuevos avances, los nuevos tratamientos, los nuevos procesos de diagnóstico frente a la enfermedad de Alzheimer, frente a procesos de deterioro cognitivo leve. En este momento venimos trabajando también sobre algunas diferencias a nivel poblacional los procesos del envejecimiento. Ese es un tema muy actual que requiere que todo el tiempo yo esté rastreando, haciendo ese proceso de rastreo en la base de datos, que esté informada de quiénes son los investigadores y quiénes son mis partners, quiénes son, en palabras de ustedes, quiénes son los parceros que están trabajando sobre ese mismo tema, ¿sí? Esto es muy interesante porque te ayuda a ti también a decir, bueno, mira, estos personajes que están trabajando sobre este tema van a estar en X o Y congreso y yo quiero ir a conocerlos o yo quiero saber un poco más, más de la lectura del artículo, tener la oportunidad de poder compartir con ellos en una conferencia, ¿sí? Entonces, eso es lo fundamental. Tú empiezas verdaderamente a familiarizarse y a entrarse en un tema específico, no solamente en el campo de la investigación, sino también dentro del campo disciplinar. ¿Qué otras ventajas también me permite tener Scopus? Scopus me permite a mí poder acceder a los artículos de investigación, de especial manera los artículos que son open access, me los deja acceder, y si no, pues me permite acceder a los metadatos o a los resúmenes. Algunos estudiantes me dicen, profe, pero es que esa base de datos no me permite descargar el artículo. Yo le digo, pues no, así no te lo permita descargar, así te tengas que ir posiblemente a otra base de datos para poderlo descargar o hacer otro proceso para poderlo descargar. Ella te está permitiendo a ti poder evaluar la evidencia, evaluar la calidad de ese estudio que usted está revisando, ¿sí? Te ayuda a ti justamente a ahorrar un poco más de tiempo en ese proceso. Entonces, dentro de esos procesos de metadatos, que ya los vamos a ver también a la luz del ejercicio que realicemos a nivel práctico, vamos a mirar que Scopus me deja revisar los diferentes autores, ¿sí? Entonces, cuando estoy en la base de datos de Scopus, puedo mirar uno a uno de los autores y de igual manera mirar qué contenido, qué estudios de investigación ellos han venido publicando. ¿Esto para qué? Para identificar las líneas de investigación de cada uno de los autores, identificar propiamente también quién es el autor que está dando la línea. Dentro de los campos de investigación ustedes van a mirar que hay dentro de los artículos 10, 20 autores, pero lo más importante es poder identificar aquellos autores que son los que están también enrutando ese proceso de investigación, que son más reconocidos dentro de ese campo. También nos permite mirar las afiliaciones institucionales. Bueno, qué instituciones, qué universidades, qué entidades están trabajando sobre el tema de investigación con el cual yo quiero venir a trabajar o con el cual estoy interesado. De igual manera, también me permite mirar dentro de esas afiliaciones posiblemente algunos patrocinadores, ¿sí? Que puedan posteriormente también financiar algún estudio en el cual yo esté interesada en realizar. Entonces, esto es supremamente interesante porque me da la oportunidad a mí de conocer a profundidad verdaderamente no solamente el estudio,
sino también unas posibilidades en función de generar redes y de generar nuevas conexiones en el campo de la investigación. ¿Qué nos va a brindar Scopus? Nos va a brindar, hay más de 5.000 editores dentro de esa base de datos, hay más de 24.000 títulos seriados, hay más de 210.000 libros también que están indexados dentro de esa base de datos. Vamos a tener alrededor de 16.000 millones de perfiles de autores. Quiere decir que la mayoría, o sea, la mayoría no, todos los investigadores, desde que sea investigador, usted lo va a poder identificar o lo va a poder seguir desde la base de datos de Scopus, ¿sí? Alrededor de 1.7 billones de referencias citadas desde el año de 1970. Entonces, este proceso me permite identificar y analizar revistas en relación al tema de estudio, como les venía comentando, evaluar el impacto de un investigador en el área del conocimiento, verdaderamente, si es porque ese ha sido el tema de investigación que él ha venido desarrollando alrededor del tiempo, perdón, o simplemente aportó hizo un aporte dentro de ese artículo de investigación. Entonces, suele pasar mucho en la ciencia, como pasa también alrededor del desarrollo de los trabajos que ustedes hacen en sus carreras, ¿no? Unos toman la batuta y otros también van a ir dentro de ese mismo trabajo. Eso también sucede dentro del proceso de investigación. Entonces, es muy importante identificar esos investigadores que están desarrollando o que verdaderamente han trazado una línea en ese tema en el cual yo estoy interesada en trabajar. Me permite hacer un seguimiento del impacto de una investigación, me permite seguir ese artículo de investigación, conocer cuántas citas tiene, conocer quién está descargando el artículo, cuántas descargas tiene ese artículo. Eso mide mucho también las condiciones del impacto del artículo y me va a dar a mí también información frente a qué tanta población, qué tantas personas pueden estar siguiendo ese artículo de investigación. Es importante tanto para mí como lector como para el investigador mismo. Para mí como investigadora es muy importante saber cuántas personas están leyendo el estudio, el artículo que yo escribí, cuántas personas lo han citado, ¿sí? Entonces, todas esas citas, Scopus me las analiza y me muestra propiamente un análisis minucioso de ese proceso. También me permite determinar cómo encontrar una temática, que también es un ejercicio que vamos a realizar ahora. Y de igual manera me permite realizar procesos de revisión sistemática. No sé si de pronto están familiarizados con la palabra de procesos de revisión sistemática. Dentro del campo de la investigación, para nosotros es muy importante siempre, cuando vamos a adentrarnos a un tema de investigación, dar inicio con un proceso de revisión sistemática. Los procesos de revisiones sistemáticas nos ayudan a nosotros a conocer el estado actual de ese tema de investigación, de ese tema con el cual vamos a trabajar. A veces se nos ocurren preguntas, yo les digo a mis chicos, a veces son preguntas brillantes, pero cuando no las buscamos a la luz de la literatura científica, a la luz de bases de datos, puede ser que ese tema lo hayan abordado y puede ser que ese tema ya hayan respondido, ya lo hayan trabajado y la respuesta que yo quiero conocer, ya esa respuesta esté dada, ¿sí? Entonces, en ese sentido, los procesos de revisiones sistemáticas me ayudan a mí para conocer el tema que voy a trabajar y también para poder evaluar cuál es el vacío del conocimiento frente a ese tema con el cual quiero empezar a trabajar e investigar. ¿Cuándo tomar la decisión de usar una base de datos? ¿Qué tengo que conocer? ¿Qué tiene que pasar para que yo utilice una base de datos y tome esa decisión, que es un poco más larga y es un poco más compleja? Ahora Alexander nos mostraba la ruta, ¿sí? Yo siempre se las muestro a mis estudiantes, pero siempre hay uno que dice, ay, eso es muy largo, yo me voy por Google Académico, y pues ahí tienen sus dificultades para la realización
de un estudio de investigación, ¿sí? Siempre el acceso a la base de datos es un poco más complejo frente a, bueno, aunque dice uno complejo, pero en realidad no, son 3 pasos para ingresar a una base de datos. Pero en Google Académico tú solamente hundes y ya, simplemente ahí te da la información. O lo mismo con el ChatGPT, no hay tanta dificultad o no hay tanto paso a paso para ingresar a la base de datos. Pero, ¿qué debe pasar para que yo decida utilizar una base de datos? Bueno, primeramente, porque quiero ser experto en un área del conocimiento disciplinar. Todo estudiante, todo profesional debe manejar una base de datos. Las bases de datos no son dadas solamente para los investigadores. Aunque ahí está colocada como una herramienta de investigación, no es solamente una herramienta de investigación. Es una herramienta que nos permite a nosotros evaluar el conocimiento a la luz verdaderamente del aporte que da estos estudios de investigación. Entonces, todas las personas que estén o que sean profesionales en su área específica deben ingresar a la base de datos y empezar a identificar las diferentes revistas que publican sobre su tema, sobre su área, identificar los autores o los investigadores más importantes dentro de su área disciplinar, ¿sí? Identificar propiamente hacia dónde está orientado el conocimiento en su área disciplinar. En este momento es muy importante que nosotros verdaderamente seamos expertos disciplinares e interdisciplinares. Eso nos va a garantizar poder generar un aporte a eso, al conocimiento ya dado. A veces creemos que el aporte al conocimiento se lo dejamos para los, decía un profesor mío, para los macrocefálicos. No, el aporte al conocimiento disciplinar lo hacemos a través de la experiencia misma, pero siempre y cuando teniendo claro cuál es el conocimiento que está validado actualmente. Me permite también, cuando yo quiera ahorrar tiempo en mi proceso de formación. Entonces, si quiero ahorrar tiempo, tengo que tomar en cuenta que debo utilizar la base de datos, porque si no voy a terminar leyendo, gastando mi tiempo, en este momento que el tiempo es lo más preciado, es un bien preciado, revisando estudios o revisando documentos que no tienen mucho valor científico o que no tienen un valor dentro del conocimiento mismo. No solamente científico, sino también a la luz del conocimiento mismo. A mis estudiantes de psicología siempre les especifico cuando van a trabajar procesos de intervención, bueno, ustedes ya revisaron qué tipo de intervención es más adecuada para X o Y condición clínica. Ya hicieron esa búsqueda, ya hicieron ese análisis de la información. Entonces, eso les permite a ellos ahorrar un poco de tiempo, porque no van a errar frente a las decisiones que van a tomar en condición clínica. Saben que ya otros han hecho como ese trazado y pues le informan dentro de esos artículos de investigación cuáles son los alcances, cuáles van a ser los alcances de X o Y intervención. Cuando voy a iniciar un proyecto nuevo de investigación, yo les comentaba hace rato, importante siempre que voy a iniciar un proyecto nuevo de investigación, por lo general siempre hacemos un artículo de revisión, ¿sí? O revisamos diferentes artículos de revisión sistemática o metaanálisis que me informen a mí la condición actual de ese conocimiento. Y de igual manera, cuando quiero tener un círculo social académico, ¿sí? Eso me permite este tipo de herramientas, conocer una multivariedad a nivel académico y identificar qué personas podrían apoyarme dentro de ese proceso de investigación. Algo importante también para comentarles, dentro de los procesos de investigación, uno de los mitos que tienen, uno de los esquemas mentales que tienen los estudiantes y que tienen algunos investigadores es que no se les puede escribir a los expertos. En este momento, todos los investigadores
están dispuestos a contestarte un correo, a compartirte una información. A veces nosotros somos un poco tímidos a la hora de relacionarnos y no nos permitimos conocer a esos investigadores que son de talla mundial, pero nosotros pensamos que posiblemente no nos van a prestar atención. Entonces, eso es un tabú, eso es un mito que tienen muchos estudiantes o muchos investigadores cuando están iniciando. Los investigadores, entre más alto nivel de formación tengan, entre más condiciones tengan, son los que más están prestos a apoyar a las ideas iniciales, a los investigadores que están en ese proceso de formación. Bueno, entonces, algo importante dentro de esos metodologías para dar uso a una base de datos es primero atender algunos métodos que se utilizan en la investigación misma. Dentro de los procesos de investigación, para poder acceder a la base de datos, debemos saber cómo vamos a hacer ese proceso de búsqueda, cómo vamos a llegar a esa base de datos para que me brinde información pertinente frente al tema que estoy desarrollando. Entonces, primeramente, pues es necesario limitar el universo de las referencias que se encuentran en las fuentes de información. Yo les mostraba ahorita la cantidad de revistas que se encuentran dentro de las bases de datos. Son demasiadas, o sea, es demasiada la información y por ende requiere que yo haga un proceso de filtro. Nosotros utilizamos en psicología y de igual manera en salud, utilizamos algunos métodos de investigación que nos ayudan a nosotros a minimizar o a garantizar que se pueda acceder a información correspondiente al tema que yo estoy tratando. El primer paso que nosotros le llamamos la pregunta pico, ¿sí? La pregunta pico me permite a mí orientar un poco sobre qué es lo que quiero investigar, ¿sí? Hacia dónde quiero orientar esa búsqueda de información. Otro método que utilizamos es conocer los términos claves o las palabras claves, ¿sí? Para ello, normalmente utilizamos algunos gestores también. En este caso, utilizamos los términos METS, que nos ayudan también a mirar cómo están indexadas esas palabras claves que me pueden dar información del tema que estoy buscando. A veces tenemos un tema de investigación, pero no sabemos cómo está indexado, cómo normalmente, cuáles son las palabras, yo les llamaría palabras técnicas con las cuales fue indexado ese tema de investigación. Por ejemplo, yo aquí trabajo con adultos mayores. Si yo le coloco la palabra adultos mayores al buscador, él no me va a encontrar absolutamente nada porque con esa palabra pues no está indexado la información, ¿sí? Por lo general se indexa con AJIX en inglés, normalmente están esas indexaciones y esas palabras claves. Entonces aquí viene también otra limitante que a veces no es tan limitante porque tenemos todas las herramientas habidas y por haber, y es el uso del inglés. ¿Sí? Entonces, la base de datos de Scopus, gran parte de los estudios está en inglés. ¿Sí? En el área académica, algo que sucede y es que gran parte de los estudios, más del 80% de los estudios, se publica en inglés. Es el idioma, podríamos decirlo, académico aceptado. ¿Sí? Y por ende, pues la mayoría de los investigadores tienen que publicar en inglés. Y los lectores deben familiarizarse también con el inglés para poder hacer estos procesos de búsqueda. Otro aspecto importante que se debe tener en cuenta es hacer uso de los operadores del sistema booleano que me ayudan también a condensar estos procesos de búsqueda. Entonces, estos tres pasitos me van a permitir y me van a garantizar tener información que sea pertinente para el estudio que voy a realizar. Entonces, voy a explicarles un poco sobre la pregunta o el método PICO. Entonces, dentro de la pregunta y método PICO, esas son unas siglas que implican o que significan población, intervención. Yo en el campo de ciencias sociales no llamamos intervención, sino exposición también,
puede ser intervención o exposición, comparación, o sea, estos procesos de intervención se han sido comparados y posteriormente resultados o los ONCOS, que es justamente el resultado de ese proceso de investigación. Esos 4 elementos deben estar claros a la hora de realizar mi algoritmo de búsqueda o de realizar justamente, de ubicar mis palabras claves para llevar a la base de datos y que la base de datos me brinde exactamente los estudios pertinentes para mi tema de investigación. Vamos a darles un ejemplo. Entonces, bueno, yo les doy un ejemplo con respecto a lo que, pues, lo que manejo, con lo que investigo. Adultos mayores, quiero mirar, quiero tratar de buscar dentro de esta base de datos adultos mayores que están expuestos a condiciones de vulnerabilidad social o en este caso también determinantes sociales, presentan riesgo de desarrollar demencia o deterioro cognitivo en edades tempranas. Eso es lo que quiero revisar a la luz de la base de datos. Entonces, voy a mirar si la exposición, o sea, a factores sociales genera diferencias tanto funcionales como neuroanatómicas en los adultos mayores. Aquí viene la condición que les dije ahora. Yo no le puedo colocar adultos mayores a la base de datos porque no me lo va a dar. Entonces, vamos a mirar dentro de esta metodología PICO, qué es lo que voy a revisar. Entonces, voy a mirar mi población. Siempre es muy importante tener claro cuál es la población en la cual está implicada el tema con el cual estoy investigando. Para este caso, para mi tema específicamente, yo necesito mirar adultos mayores, pero no cualquier adulto mayor. Quiero mirar adultos mayores que sean latinoamericanos. ¿Por qué latinoamericanos? Porque la literatura me reporta que la condición de vulnerabilidad social ha mostrado diferencias en población latinoamericana respecto a otras poblaciones. ¿Qué voy a revisar a nivel de la exposición? Voy a mirar a nivel de la exposición que hayan estado expuestos a condiciones de determinantes sociales o a vulnerabilidad social también, podría revisarlo. ¿Con quién voy a mirar si esos adultos mayores latinoamericanos son diferentes? Recordemos la pregunta o recordemos el aspecto que yo quiero mirar. Quiero ver si la exposición a estos factores genera diferencias. Cuando hablo de diferencias, yo ya estoy diciendo, voy a mirar mi grupo poblacional respecto a otro grupo poblacional para revisar qué diferencias hay en estos dos grupos poblacionales, ¿sí? Y finalmente los resultados. Entonces, los resultados es determinar si ellos desarrollan demencia, desarrollan deterioro cognitivos y desarrollan diferencias neuroanatómicas, ¿sí? Entonces, hasta aquí les estoy explicando desde el campo de la investigación cómo normalmente nosotros hacemos todo un proceso de preparación para llegar a la base de datos. O sea, todavía yo no he llegado a la base de datos. Estoy haciendo toda una antesala para llegar a la base de datos y ya con mayor claridad decirle a la base de datos, necesito esta información. ¿Usted me la puede proporcionar? Entonces, bueno, y finalmente la pregunta de investigación, la cual me quiero formular es, si la exposición a condiciones de vulnerabilidad social y determinantes sociales genera diferencias en el proceso de envejecimiento cerebral. ¿Sí? Entonces, esa es como la pregunta base que tengo para poder entrar ya a hacer el proceso de búsqueda de la información. Entonces, ¿qué debo tener en cuenta para hacer ese proceso de búsqueda de información? Debo tener en cuenta que antes de ingresar a la base de datos, que me brinda a mí unas condiciones especializadas de búsqueda avanzada, necesito tener en cuenta los otros dos pasitos que yo les dije. El uso de
términos MEDS, el uso de este tipo de terminología, en ciencias de la salud es lo que nosotros usamos. En español serían términos DEDS. Son las palabras propiamente como el lenguaje con el cual se comunican o nos comunicamos para tener como una sinergia en función de las palabras que se utilizan dentro de esos estudios de investigación. De hecho, cuando realizamos un estudio de investigación, las palabras claves que van a acompañar a nuestro estudio de investigación deben estar indexadas dentro de esas bases de datos. Si no están indexadas, el mismo sistema se encarga de indexarlas para que las personas que van a hacer esos procesos de búsqueda puedan acceder a sus artículos de investigación. Muy importante el uso de esas palabras claves, no solamente para poder encontrar los artículos de investigación, sino también para que a ti, para que tu estudio que has publicado llegue a mayor número de personas. Entonces, por ende, esas palabras claves son supremamente importantes. Por lo general, como estamos hablando de la base de datos de Scopus y de artículos de investigación de Scopus, es necesario que esas palabras estén en inglés. ¿Sí? Yo he generado 3 algoritmos de búsqueda diferentes haciendo uso de aquello que yo les comentaba. Entonces, palabras claves que están indexadas en los términos MEDS, que eso ya, si tengo la posibilidad, porque ya el tiempo se nos acabó, se los explicaré. Y el uso de conectores booleanos. ¿Sí? Estos conectores booleanos te permiten a ti saber si quieres esa palabra, si la adicionas, si quieres que tu búsqueda sea con esa palabra más la otra palabra, entonces yo quiero que mi búsqueda sea en función de los años, de la salud cerebral, de los determinantes sociales, de la calidad de vida, de la salud mental y de igual manera acá está mi población, ¿no? Latinoamérica, ¿sí? Entonces, cuando les comentaba respecto a esa pregunta pico, si ustedes pueden revisar, aquí está mi población, adultos mayores, latinoamericanos, y los aspectos claves que yo quiero revisar en función de mi estudio. Cada uno de ellos es diferente. Si se dan cuenta, aquí les agregué en el tercero, no sé si ahí me alcanzan a ver el mouse, sí, creo que sí. En el tercer buscador le agregué Functional Magnetic Resonance porque quiero también revisar si esos estudios tienen una validez adicional y es que hayan sido desarrollados en función de la evaluación neuroanatómica, ¿sí? En este caso, porque quiero mirar no solamente los cambios en funcionalidad, sino también esos cambios neuroanatómicos. Para mirar esos cambios neuroanatómicos, lo que podría utilizar o lo que podría mirar propiamente es el método por el cual lo hacen. Estas palabras que están aquí normalmente están indexadas, pueden estar indexadas en las palabras claves o la búsqueda también la puede encontrar a través del título, de las palabras claves y del resumen. ¿Sí? Bueno, entonces ya Alexander les había explicado cómo acceder a la base de datos. Vamos a hacer el ejercicio práctico en la base de datos. Yo creo que todavía tenemos tiempo. Don Alex, todavía tenemos un tiempito, ¿cierto? Claro que sí, sí, sí. Importantísimo poderlo hacer. Listo. Entonces, vamos a mirar, ya grábense en eso, que eso no es tan difícil. Ingresar, está en el punto 6 de biblioteca. Vamos a ingresar a recursos para la investigación. Recursos para la investigación. Y ahí me van a desplegar otras bases de datos importantes también. Una base de datos, no, esto es un gestor bibliográfico. Este gestor bibliográfico es supremamente importante y está vinculado al Scopus y nos permite a nosotros hacer todo el proceso de guardar los estudios, los cuales emergen de
de la búsqueda que estamos realizando. Entonces, varias herramientas que podemos utilizar nos ayudan y nos van a facilitar la vida a la hora de realizar un proceso de investigación. Bueno, aquí me apareció, yo ya estaba haciendo el proceso y aquí me apareció la búsqueda avanzada. Entonces, importante mirar, entonces cuando ingresan a la base de datos, espérenme a ver, la búsqueda básica. Vamos a buscar en la página, esta es la página principal, como yo les decía. A veces creo que una de las limitantes que genera un poco más como de conflicto con los muchachos, aunque ya ustedes son ¿cómo les llaman? Nativos digitales, y de igual manera ya son bilingües, casi la mayoría manejan muy bien el inglés, pero siempre hay alguno que otro estudiante que se le dificulta el manejo del inglés. Entonces, si ustedes tienen problema con ello, pues ustedes traducen la página les permite hacer ese proceso de traducción. Entonces, aquí ustedes van a encontrarse con esta pantalla. Entonces, en esta pantalla, ustedes van a hacer, les permiten hacer búsquedas sencillas, como por ejemplo acá, entonces documentos específicos, entonces puedo hacer una búsqueda sencilla por ahí, o te permiten hacer la búsqueda avanzada, ¿sí? Ok, tengo que darle. Listo. Entonces, normalmente para procesos de investigación, y lo que es un poco más complejo son las búsquedas avanzadas, porque esas búsquedas avanzadas nos piden o se sugiere que lo hagamos utilizando estas condiciones, ¿sí? Entonces, el respeto de los operadores booleanos y también de algunas estrategias que se deben utilizar para garantizar que la búsqueda sea efectiva. Entonces, vamos a mirar. Entonces, aquí está el algoritmo de búsqueda que yo les dije que había realizado respecto al interés que tengo en el proceso de investigación. Entonces, vamos a ver con ese proceso de búsqueda. Entonces, bajo esta matriz de búsqueda, que esta matriz de búsqueda también aquí al lado izquierdo, ¿ustedes me ven el cursor ahí? Sí, señora. Sí, ahí se ve cuando muevo el cursor. Listo. Entonces, aquí a mano izquierda, ustedes van a encontrar un icono que te permite a ti guardar esa búsqueda. Importante para poder guardar esas búsquedas y que ustedes tengan dentro de Scopus esa trazabilidad de ese estudio que están realizando, es muy importante que ustedes creen su cuenta a nivel de Scopus. No es tan complejo, ustedes ingresan por el Sevier e inmediatamente le da nueva cuenta, hacen el proceso de inscripción. Ellos tienen la posibilidad, ¿cierto, Alexander? Con el código institucional, ellos pueden también crear Claro cuentas. que sí. Sí, señora. Muy importante. Interna. Ok, y es muy importante crear esa cuenta porque esa cuenta te va a permitir realizar este tipo de acciones que yo les estoy comentando. Guardar la búsqueda, ¿por qué? Porque tal vez usted en ese momento no tenga tiempo para revisar los 38 artículos que surgieron de la búsqueda. Tal vez no podamos hacer en este momento el filtro de los artículos de investigación. Entonces, cuando yo voy y guardo esta búsqueda, cuando quiero volver a realizar la búsqueda, exactamente me van a aparecer los mismos 38 artículos, ¿sí? Y voy a volver a obtener otra vez la información. Otro aspecto importante también aquí para este campo es generar esas alertas de investigación, esas alertas de búsqueda. Esas alertas de búsqueda te informan a ti cada vez que ingresa un nuevo artículo que está relacionado con su algoritmo de búsqueda, ¿sí? Entonces, para nosotros en investigación es supremamente importante. Yo les comentaba ahora, yo estoy pendiente, tengo claridad del tema de mi investigación, y cada vez que hay un nuevo estudio, inmediatamente Scopus me informa qué artículos se han indexado o qué artículo está en estado preprint, ¿sí? Respecto a mi búsqueda de información. Importante aquí, dentro de este algoritmo de búsqueda que realicé,
me surgieron 38 documentos. Esos 38 documentos ya tienen una depuración específica que me ha garantizado estos operadores booleanos. Si, por ejemplo, yo dejo la búsqueda muy amplia, ¿sí? Y no le digo, mira, necesito que esté esta condición, esta condición, esta condición y esta condición, entonces lo más probable es que la búsqueda o que la cantidad de estudios que emerjan sean tan numerosos que a mí se me imposibilite realizar esa revisión de estudios, ¿sí? Entonces, cada uno de esos pasos me va a garantizar minimizar el proceso o minimizar la cantidad de trabajo en la siguiente etapa. Entonces, el realizar muy bien este proceso de algoritmo de búsqueda me va a facilitar a mí en tanto que la cantidad de estudios que emergen de ese proceso de revisión pues van a ser mínimos. Si, por ejemplo, dejo un proceso de revisión muy amplio, simplemente coloco Agin Brain Health, lo más probable es que me van a salir 1.200, 1.300 estudios y pues como les comentaba al inicio, es muy importante pues priorizar el tiempo que tenemos para desarrollar la investigación y generar los procesos también que me acoten a mí ese campo tan amplio, ¿no? Entonces, ese campo tan amplio me lo va a delimitar por varios aspectos. Tener claro mi población, tener claro qué es mi pregunta de investigación, tener claro además las palabras como están indexadas en las bases de datos, ¿sí? Entonces, aquí, esta es nuestra pantalla, y aquí tenemos esos 38 documentos. Al lado izquierdo ustedes van a mirar algo bien interesante y es que yo puedo generar otros filtros adicionales si quiero de pronto ser un poco más rigurosa en el proceso de la revisión de estudios. Entonces yo puedo decirle, ok, mándamelo por años, ¿sí? Y solamente quiero revisar los últimos 3 años, no quiero revisar más, ya los otros de pronto los he revisado, ya los otros tal vez mi profesor me dice, revísame los estudios de los últimos 3 años. Por lo general, los procesos de investigación se realizan con el 70% de las citas de los últimos 3 años. Ahí también les va a favorecer muchísimo el uso de la base de datos porque ustedes van a poder filtrar y solamente te van a enviar los estudios de esos últimos 3 años. Entonces aquí voy a generar ese filtro. Listo. Entonces ya ahí hice ese proceso de filtro, voy a mirar cuántos estudios me quedaron 16 estudios. O sea, me minimizó la búsqueda. Entonces, aquí están las áreas en las cuales también se han publicado esos diferentes temas. Este es un tema de tipo interdisciplinar. ¿Qué quiere decir que es un tema de tipo interdisciplinar? Que es de interés para el psicólogo, que es de interés para el médico, que es de interés incluso, por aquí hay mire, 3 artículos que están publicados en revistas de artes y humanidades, ¿sí? Que es de interés para el biólogo y aquí me sale algo interesante, agricultura y biología and science. Esto pues le genera a uno inquietud pues porque entiende uno que la condición del tema, normalmente en la vida real nosotros no hacemos búsquedas disciplinares, por lo general los temas de investigación son temas interdisciplinares que son de interés para muchas ciencias, ¿sí? Entonces, aquí este puntico me ayuda a mí a evaluar qué tipo de subárea están los estudios en los cuales yo hice mi proceso de búsqueda. ¿Qué otro aspecto me muestra aquí? El tipo de documento. Dentro del proceso de investigación, yo suelo leer muy pocos libros y me gusta un poco más hacer proceso de revisión de artículos empíricos y de artículos de revisión. Entonces, la casilla siguiente. Entonces, voy a solamente seleccionar los artículos de revisión y los artículos de tipo empírico y voy a hacerle el filtro. Listo. ¿Cuántos estudios me quedaron? Me quedaron 6 estudios. Entonces, si ustedes empiezan a mirar, este es un proceso sistemático, es un proceso
mucho más en función de conocer y tener claridad del objetivo de la investigación que quiero realizar, ¿sí? Si es un tema muy amplio, yo les sugiero, es importante hacer este proceso metodológico de tal manera en que en el momento en que emerjan los estudios, ustedes tienen los estudios precisos que requieren para su proceso de investigación, ¿sí? ¿Qué otro elemento aquí? Importante que me permite revisar el tipo de idioma. Aquí me dice solamente que los estudios que seleccioné están en inglés. Si quito los otros filtros, posiblemente me salen también estudios en español. Hay algunos estudios que también se generan en español. Hasta aquí es claro. Ustedes ya habían de pronto tratado de hacer el ejercicio con Scopus, ya tenían un poco de información. Yo sé que dentro de las clases normalmente a ustedes se les brinda alguna información frente a las bases de datos. Hasta aquí se les ha aportado conocimiento frente a la condición de búsqueda, frente a las estrategias. Buenos días. Sí, a mí me ha gustado porque lo ha hecho usted de una manera más sistemática. ¿Sí? Y la importancia de tener la cuenta ahí porque va guardando la información. Yo hago búsquedas así en Scopus, pero no tengo cuenta. Entonces, no sabía que eso era importante. Muchas gracias. Sí, ok. Muy importante eso tenerlo en cuenta porque si ustedes no tienen la cuenta, cada vez que ingresen tendrán que volver otra vez a hacer el proceso de las palabras claves o guardarlo en otro lugar y pues normalmente ahí lo puedes guardar y te permite también tener ese sistema de alertas que es supremamente importante para nosotros dentro del campo de la investigación. ¿Qué otro aspecto es muy importante para nosotros como investigadores y para ustedes como estudiantes académicos? Revisar propiamente las citaciones de los estudios, ¿sí? La relevancia de los estudios. Aquí normalmente están organizados por el tiempo, pero yo lo voy a organizar por las citaciones, ¿sí? Entonces voy a mostrarles aquí, entonces, la cantidad de citaciones. Entonces, él también me lo organiza en función de qué tan citado está el artículo de investigación. ¿Eso para qué me sirve a mí también? Eso me sirve a mí porque es que de igual manera los estudios más citados son estudios que tienen un aporte adicional al conocimiento. Entonces, mientras yo me familiarizo con el tema de investigación, entonces yo voy a priorizar. Yo voy a decir, vea, este artículo pues lo ha revisado, tiene bastantes revisiones, bastantes citaciones, ¿sí? Entonces me voy a dar la tarea de revisar ese artículo de investigación, ¿sí? Entonces todo es a raíz también de toma de decisiones frente a qué puedo hacer, ¿sí? ¿Qué debo iniciar a hacer? Entonces aquí me voy a tomar el trabajo de revisar los estudios que tengan mayor número de citaciones, ¿sí? Otro aspecto importante, bueno, que no sé si me alcanza el tiempo. ¿Todavía me alcanza el tiempo, Alex? 5 minuticos más. Hágale, mi profe, porque esto está muy interesante y esperamos pues que todos los que aún nos acompañan lo sepan aprovechar. Ok, visualecitos. Entonces vuelvo a la página inicial. Yo les decía a ustedes, aquí normalmente tenemos a todos los investigadores están dentro de esta base de datos. Entonces voy a mostrarles, bueno, yo digo, voy a pasar por la pena de mostrarles cómo estoy ahí. Todavía no estoy en los grandes rankings, pero pues esto, ya estamos como haciendo ese proceso de investigación. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué hice mal? Ah, ya sé que hice mal. Aquí es el apellido, o sea, ese siempre me sucede. Aquí es el apellido y este es el nombre. Ok. Listo. Si ve que cualquier error, inmediatamente él no me busca información. Toda la base de datos está parametrizada
y debe ser uno bastante cuidadoso para obtener información. Entonces aquí estoy yo, la primera, Bonilla Santos Yasmín. Si ustedes revisan, ahí está la afiliación institucional, de qué ciudad. Aquí aparezco como Ciudad Medellín, pero en realidad estoy en Neiva, y es más propiamente porque por cuestiones de unificar los estudios, sí, normalmente se coloca en la ciudad de Medellín. Listo. Entonces, aquí hay algo bien interesante. Si ustedes miran, aquí él parece que me conociera, a veces parece un Google académico, lo conoce a uno muy bien. Le dice a uno los grupos en los cuales ha estado, las afiliaciones institucionales. Acá dice Grupo de Investigación de Neuroxi, Universidad Cooperativa de Colombia, Universidad Maimónides, Universidad Surcolombiana, University of California Days. Entonces, si ustedes revisan, ahí él va mostrándoles a ustedes quién es el investigador, con quién grupo trabaja, cuál es su filiación institucional, y les muestra los estudios que ha publicado y que están dentro de esa base de datos, ¿sí? Importante aquí, podemos acceder también al ORCI de los investigadores, porque eso es como una identificación académica que tenemos los investigadores, y aquí nos muestra cuántos documentos del investigador están indexados en esta base de datos. Entonces aquí aparecen 20 documentos que están indexados, de los cuales tienen 58 citaciones, ¿sí? Entonces, aquí puedo colocar también un sistema de alerta cuando yo tenga un investigador que considere que es un investigador que yo quiero seguir, que publica muchísimo sobre el área en la cual yo estoy interesada. Entonces yo le pongo la alerta. Cada vez que él publique, a mí me va a llegar un correo para informarme y para enviarme el estudio de investigación que ha publicado ese investigador, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Qué hace Scopus también? Scopus me analiza el impacto. Se me va a apagar se me va a acabar la batería. Me analiza el impacto también a lo largo de los años. ¿Cómo ha sido ese proceso a lo largo de los años en función del número de citas? Entonces aquí muestran los estudios. Los primeros estudios se publicaron en el 2016, 2017, 2018, y aquí empiezan propiamente a generarse estos procesos de citación, ¿sí? ¿Cuáles son los temas en los que se ha publicado? Aquí en la parte derecha, ustedes van a mirar los temas y las áreas en las cuales ese investigador está haciendo sus procesos de publicaciones, ¿sí? Entonces, esos tópicos nos ayudan a nosotros a saber si ese investigador está en la misma línea o en la misma ruta del tema que yo estoy investigando o del tema en el que yo estoy interesada, ¿sí? ¿Qué más vamos a encontrar aquí? Vamos a encontrar, aquí vamos a encontrar todos los estudios que el investigador ha publicado. Los que son Open Access te van a permitir descargar, los que no son Open Access no te permite descargar. Esa es la queja que tienen gran parte de los chicos cuando ingresan a Scopus. No, es que no podemos descargar todos los artículos. Ustedes saben que normalmente, pues aunque estamos en un momento de ciencia abierta, todavía hay una cantidad de artículos de investigación que no son Open Access y que son pagos, ¿sí? Pero aquí te permite. Entonces, si ustedes quieren hacer una búsqueda por investigador, lo pueden hacer, pero pues obviamente el proceso más recomendado es el proceso que les estaba comentando en función de hacer esos 3 pasitos específicos. Hacerse una muy buena pregunta de investigación que involucre esa metodología PICO, el uso de las palabras claves a través de los gestores, especialmente yo utilizo el gestor de salud, pero sé que cada una de las áreas también tiene sus gestores, y finalmente el uso de los términos booleanos, que también nos ayudan a realizar la búsqueda. Si no utilizamos bien estas condiciones, este algoritmo booleano,
lo más probable es que Scopus no salga con error. Y ahí justamente es cuando nosotros nos frustramos. Ese es un ejercicio práctico, yo le digo a mis estudiantes. A veces hasta a mí se me olvida y se me olvida colocar los paréntesis o colocar las comillas, e inmediatamente Scopus me dice, no, por ahí no, y me manda un mensajito diciéndome, o incluso me muestra cómo lo podría llegar a hacer, ¿sí? Entonces, tomar en cuenta como esas estrategias para que ustedes no se frustren y puedan desarrollar una muy buena búsqueda en esta base de datos. El tiempo se nos ha terminado, pero si de pronto tenemos otra ocasión, podemos hacer un ejercicio un poco más práctico que nos permita también evaluar. Yo sé que esto es un conocimiento que si ustedes no lo ponen a la práctica, se les va a olvidar. Entonces, si están desarrollando sus procesos de investigación, pueden revisar también con Alexander, con las personas que están generando todo este proceso de formación, para hacer talleres un poco más prácticos también y que nosotros podamos tener la oportunidad como de hacer estos ejercicios y de cometer los errores, de hacer como el paso a paso para que esta información nos quede un poco más precisa. Hasta aquí, Alecito, yo creo que tenemos como esa información elemental. Pienso que podríamos de pronto trabajar un poco más a fondo, ya desde un proceso más de tipo. No sé si de pronto tengan alguna duda, alguna pregunta. Mi profe Yasmín, de verdad que le agradecemos muchísimo desde el sistema, personalmente, esa disposición suya. Y claro que sí, estaremos pendientes para, como estas jornadas se están llevando a cabo, estamos trabajando para que se nos acopie más participantes y sobre todo desde los grupos de investigación a nivel nacional. Son procesos que todos van a utilizar, son formas de trabajar que todos van a utilizar y van a ser muy proactivas y productivas. Entonces, creo que en el chat no hay ninguna pregunta, agradecimientos. Les gusta mucho la explicación, usted lo puede mirar por ahí. Tendremos otro espacio, si Dios lo permite, para las 10ª jornadas de formación de semilleros de investigación. Y si su señoría tiene la disposición y el tiempo, que también hay que mirar eso, pues estaremos ya enfocándonos, como dice usted, a profundizar el proceso como tal. Una vez, profesora Yasmín, mil gracias desde el sistema de información bibliográfico de todos los compañeros, y a los presentes, por favor, no se vayan sin diligenciar en formato de asistencia. Profesora Yasmín, por ahí le envié al WhatsApp un formático para que usted nos regale su autorización para poder publicar esta grabación. Así que a todos, muchas gracias. Listo, Lecito. Y No, Dios muchas les gracias bendiga. a ustedes. Muchas gracias por este espacio. Gracias por toda esta gestión que vienen desarrollando también con